saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde la Iglesia Comunidad Cristiana Casa de Oración y les agradecemos que nos compartan a través de sus redes sociales. Hoy, antes de empezar la prédica, vamos a orar. Gracias, Padre Santo, te damos, Señor, porque podemos todavía, Señor, por medio de estas redes sociales, Señor, estudiar tu palabra, Señor, y poder compartirla con el resto, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que la palabra de hoy, Señor, sea traída, Señor, desde tu propio, Señor, desde tu propia palabra, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que no sea oída palabra de hombre, Señor, sino la tuya, Padre Santo. Hoy, Señor, te pedimos por un pueblo, Señor, también que clama por ti, Señor. Un pueblo, Señor, que está allá afuera, Señor, humillado y rendido, Señor, ante tu altar, Padre Santo, por la situación en que el mundo está viviendo, Señor. Hoy te pedimos, Señor, por todos aquellos hombres y mujeres, Señor, que estén pasando por una prueba grande, Señor, para que tú, Señor, les proveas, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por el día de hoy, Señor. Y gracias, Señor, por este espacio. Todo esto, Señor, te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. El título de la palabra que traemos a continuación se llama Examínate a ti mismo. Y es un título que sacamos de 2 de Corintios 13, capítulo 5. Entonces, si alguno de ustedes lo quisiera buscar, puede encontrarlo ahí. La palabra que traemos ahora básicamente está basada en lo que estamos viviendo en el mundo en estos momentos. Y pues vamos a hablar de lo que ha sido en retrospectiva nuestra sociedad. Una sociedad que hemos visto que está siendo golpeada por una pandemia, por un virus, donde muchos de nosotros hemos tenido que quedarnos en casa y dejar de salir por temor a contagiar a otros, por temor de ser contagiados nosotros mismos. La palabra de Dios dice en Gálatas 6:7, dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por lo que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si nosotros nos ponemos a investigar un momentito y examinar la sociedad en la que actualmente vivimos, nos vamos a dar cuenta que esta sociedad es una sociedad que decidió darle la espalda al Señor, que es una sociedad que incluso ha sacado al Señor de muchas leyes que tiene, de las constituciones. Es una sociedad que ha marchado a favor de la muerte de inocentes y de la muerte también de personas adultas mayores. Es una sociedad volcada a la sensualidad. Es una sociedad donde el hombre ha llenado sus deseos, por más oscuros y por más fríos y viles que estos sean. Es una sociedad donde el consumismo ha llegado a tales extremos donde nosotros hemos dejado de pensar en nuestro prójimo para llenarnos nosotros mismos. Es una sociedad que decidió no oír la voz de Dios y que pensó que así podría salir adelante. Esto, hasta este momento, es lo que podemos examinar de la sociedad en la que actualmente vivimos. Y es algo que nos llena de tristeza, porque como dice la palabra, lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y pues lamentablemente estamos empezando a ver la cosecha de lo que hemos sembrado a nivel de una sociedad. Pero esta sociedad no es una sociedad vacía, es una sociedad donde nosotros vivimos. Entonces también tocaría, para ser justos, examinarnos nosotros también a nosotros mismos. Porque todos hemos pecado. Unos hemos pecado visiblemente y otros tenemos pecados ocultos. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican, con los que las practican. Y que no hay uno solo justo, porque todos hemos pecado. Entonces, aquí estamos viendo los resultados de lo que nosotros mismos estamos haciendo en la sociedad. Tal vez no directamente, pero intrínsecamente nosotros hemos pecado porque hemos dejado
que la sociedad siga un rumbo sin levantar nuestra voz como hijos de Dios, porque hemos sido llamados a ser atalayas en medio de un mundo caído, mas sin embargo muchos de nosotros hemos dejado esa tarea a otras personas o simplemente nos hemos hecho de la vista corta. El día de hoy quiero hablarle a todas las personas que no solamente han oído hablar del Señor como alguien que se menciona solamente cuando a uno le va mal, sino también como la fuente verdadera de vida, como lo que puede ser para muchos de nosotros nuestra salvación y nuestra única esperanza en estos momentos de angustia. Hemos visto grandes presidentes de grandes naciones pedirle al Señor que los acompañe y pedir oración y plegarias por estas naciones. Y es triste ver que lugares donde se sacó a Dios de en medio de la Constitución para ser un país laico, no hayan estas llamadas, no hayan estas intercesiones, porque es muy duro caminar por la vida solo. Es muy duro no tener un Dios en quien confiar. Es muy duro no poder levantar tus ojos al cielo y decir, Señor, ayúdanos, porque decidimos quitar de nuestras vidas. Es muy triste, la verdad, poder ver al mundo y ver que en muchos países esto es una realidad. Pero ¿qué está pasando en este momento? Gracias a Dios, muchos han volcado su mirada al Señor Jesucristo y en estos momentos se está pidiendo por estas naciones. Incluso el pueblo que el Señor tiene como un remanente, que somos nosotros, estamos clamando por estas naciones y estamos clamando incluso por nuestras propias vidas, por nuestros propios hogares, por lo que está pasando en nuestras sociedades y por lo que está pasando dentro de nuestras iglesias, porque también hemos asumido que nosotros mismos hemos tomado un camino que tiene una puerta estrecha y también un camino estrecho. Vamos a ir por un momento a Mateo 7. Y dice la palabra del Señor en Mateo 7. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? La palabra del Señor es muy clara y dice que no solamente la puerta es estrecha, sino que también hay un camino estrecho por el cual nosotros tenemos que caminar. Y como iglesia, esto se ha estado perdiendo a nivel de este tiempo. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado también a andar por lo ancho del mundo, porque pensamos que podemos seguir creyendo en el Señor y que todos los pecados que no queremos dejar atrás para seguir al Señor pueden caminar al lado de nosotros. Y la palabra nos dice claramente que no solamente es estrecha la puerta, sino que también es estrecho el camino. Eso quiere decir que nosotros no podemos traernos todo con nosotros, que tenemos que caminar por un camino angosto, por un camino que no se puede llenar de placeres y de cosas que el mundo dicta que son normales, sino que nosotros tenemos que mirar al Señor y dejar todo aquello que no entra en el camino del Señor atrás. Cosas como los pecados ocultos, cosas como la falta de piedad, cosas como la falta de amor que incluso los hijos de Dios tenemos. Cosas que se ven en la iglesia, que incluso ahora no se determina bien cuál es el pueblo del Señor y cuál no es el pueblo del Señor. Nos hemos hecho llamar cristianos, pero nuestros frutos nos delatan, como dice la palabra, porque tenemos frutos de gente que no conoce a Cristo. Y dice la palabra en Romanos, vámonos a ir un momentito a Romanos para leer lo que dice la palabra aquí en Romanos. Dice así, en Romanos 2:24, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por causa de quién? De nosotros, los que somos llamados hijos del Señor, porque no hemos puesto una pared entre lo que es del mundo y entre lo que es la vida en el Señor.
Nos hemos acostumbrado a tener una doble vida y somos creyentes los domingos y los sábados, pero el resto de la semana muchos de nosotros somos igual o hasta peores que los que no conocen al Señor. Y por eso muchos se han enfriado, porque no pueden ver el amor del Señor en nosotros. Pero hoy es tiempo, iglesia, hoy es tiempo de que recapacites. Hoy es tiempo de que tú vuelvas a las Escrituras. Hoy es tiempo de que veas cuál es el camino por el cual estás caminando. Si realmente es el camino angosto en el que se dice, tú no puedes caminar por el camino donde sigue el mundo, el camino en el que te dice, deja la droga, deja la borrachera, deja la malicia, deja la murmuración, deja todas esas cosas de lado y camina en el camino en el que realmente tienes que andar. Es hora de que te pongas a pensar no solamente en lo que está pasando en el mundo y orando por lo que está pasando en este momento en el mundo, que sí es importante, pero diariamente muere mucha gente por falta de hambre. Mueren muchos niños a causa de los abortos masivos que hay en el mundo. Y muchas veces la iglesia no ha levantado su voz y no se ha dolido por esto. Porque obviamente hemos visto esto como largo de nuestros hogares. Pero esto que está pasando en el mundo hoy nos hace recapacitar. Hoy nos hace pensar en nuestro prójimo. Hoy nos hace pensar en la vida y no en la muerte. Aunque deberíamos pensar más en la muerte. ¿Por qué? ¿Dónde vamos a pasar esa eternidad? ¿Dónde nosotros realmente vamos a pasar la eternidad? Estamos caminando por el camino angosto que el Señor nos ha pedido para llegar a la eternidad, que es mucho más que vivir en este mundo. Estamos pensando realmente en eso, porque muchos estamos tristes porque no podemos ver a algún familiar y no podemos llegar a su casa por temor a contagiarlos, porque no queremos que les pase nada. Pero te has puesto a pensar si estamos haciendo algo para que este familiar tenga una vida eterna en el Señor. ¿O eso no es importante en este momento? Claro que es importante. Nosotros deberíamos ser luz en medio de las tinieblas y no solamente pensar en nosotros mismos, sino poder ir y compartir la palabra del Señor. ¿A través de qué? De nuestros simples actos, de nuestra forma de enseñar, de nuestra forma de mirar, de nuestra forma de conversar, de nuestra forma de vestir, de nuestra forma de sentir. Un pueblo que se destaque del resto del mundo y que le enseñe al mundo cómo es el Señor. Porque muchos piensan que la vida cristiana es una vida aburrida y triste, y no es así. Lo mejor que nos pudo haber pasado a nosotros es conocer al Señor, y por eso tenemos la esperanza de que un día le veremos. Y por eso nosotros hemos aprendido a vivir en pruebas incluso, y cantar y poder alabarle al Señor y llenar nuestro corazón de gozo, porque tenemos al Señor. Porque no necesitamos nada del mundo que nos alegre la vida, porque el Señor nos alegra la vida. Entonces es hora, iglesia, de que nosotros recapacitemos, de que nosotros dejemos aquello que nos distrae de la oración, de que por un momento apaguemos los televisores y podamos ponernos en la frecuencia del Señor, a leer la palabra de Dios. Examinemos nuestras vidas, como dice el título de esta prédica. Examinémonos a nosotros mismos. No te compares con otra persona. No pienses que eres más o menos que ella. No, compárate con las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Cómo tiene que ser un hijo de Dios? Santo, apartado, guardado. Eso es lo que tiene que haber ahorita en tu corazón. ¿Estás preparado para hacer luz en medio de las tinieblas? ¿Estás tú realmente preparado incluso para partir con el Señor en este momento? Eso es lo que tiene que haber en tu corazón. Porque si bien es cierto, estábamos examinando la sociedad y todo lo que estamos cosechando de lo que hemos sembrado, también es cierto que el Señor ha venido a traer su salvación. Que el Señor un día entregó en la cruz a su Hijo Jesucristo
para que seamos perdonados de nuestros pecados. ¿Qué dice Isaías 53? Vamos a darle una leída rápidamente a lo que dice Isaías 53, porque tal vez tú en este momento dices, bueno, entonces conforme todo lo que hemos hecho, por eso estamos siendo castigados y por eso están pasando todas estas cosas, y no hay una palabra de aliento en lo que ustedes dicen. Pues sí, te voy a decir que sí hay una palabra de aliento a aquellos a los que creen en el Señor y que en Él esperan. Pero Isaías 53 dice esto, para que tú escuches la palabra de aliento. Dice así en el 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Esto fue lo que vino a hacer el Hijo de Dios en una cruz, que muchas veces nosotros ponemos esta cruz como un símbolo de victoria, pero realmente lo que la cruz nos simboliza a nosotros es cuán malos podemos ser, cuánto ha crecido nuestra maldad, que solamente la muerte del Hijo de Dios y su sangre pudo salvarnos a nosotros de nuestros pecados, porque esa muerte y esa justicia que cayó sobre su Hijo debió caer sobre ti y sobre mí. Mas sin embargo, el Señor la tomó en una cruz y Él la llevó para que tú y yo podamos ser libres y podamos ser salvos de esta vida y podamos tener eternidad. Hoy no solamente quiero compartirte lo que el Señor tiene para ti, que es vida eterna, que es que Él ya pagó por nuestros pecados, que Él fue hecho pecado en una cruz a causa de lo que nosotros hemos hecho, sino que quiero compartirte también lo que la palabra del Señor le dijo un día, lo que la palabra de Dios le dice a su pueblo. En Segunda de Crónicas 7, me equivoqué de buscarla aquí. Segunda de Crónicas 7, capítulo 13, dice así: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, eres pueblo del Señor. Porque esto es lo que le está diciendo el Señor a su pueblo. Humíllate ante Él. Eso no se lo está diciendo a alguien que no lo conoce. Esto le está diciendo a alguien que lo conoce, pero que ha estado dormido. Que se le olvidó humillarse ante el altar del Señor. Que se sintió muy cómodo con la vida y se olvidó de su prójimo. Que comenzó a pecar y se olvidó de que tenía que buscar a Dios. Por eso la palabra dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Porque ¿quién invoca el nombre del Señor sino alguien que lo conoce? Y dice: y oraren y buscaren mi rostro. Porque muchos de nosotros, aún diciendo que somos cristianos y creyentes, no hemos buscado el rostro del Señor. Nos hemos distraído mirando el mundo y se nos olvidó buscar el rostro del Señor. Y dice la palabra: y se convirtieren de sus malos caminos. Y estuvimos hablando hace un momento del camino que el Señor quiere que tomes. Es un camino angosto, no es un camino ancho. No es un camino donde todo se te permite, y no todos los caminos llevan a Roma, como dicen por ahí. No, Dios ha trazado un camino en su palabra, un camino angosto, para que tú y yo caminemos. Un camino, si bien es cierto, que es separado. Entonces el Señor dice que vuelvas a sus caminos, porque tus caminos son malos. En este momento, eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Porque dice la palabra esto:
que nosotros tenemos que volver por los caminos de Él, porque nuestros caminos son malos. Entonces dice, entonces yo oiré desde los cielos, porque Él va a oír tu clamor y el mío. Y dice que sanará nuestra tierra y perdonará nuestros pecados. Hoy te habla a ti, iglesia, porque los primeros en ser sanados tenemos que ser nosotros. Si nosotros queremos que haya un cambio en la sociedad, que haya un cambio en nuestro país, que haya un cambio más grande, que haya un avivamiento nuevo en este tiempo, tiene que empezar primero por nosotros, segundo por nuestros hogares y tercero por nuestros templos. Tiene que ser diferente. Ya no podemos seguir dormidos, ya no podemos andar con poco aceite. No. Es hora de que este remanente se levante, de que volvamos a la senda del Señor, al camino estrecho, a la puerta estrecha por la cual nosotros tenemos que pasar. Y dice esa palabra que pocos son los que entran por ella. Te digo una cosa, la puerta es Jesucristo. Esa es la puerta. Aquel que dio su sangre en una cruz por ti y por mí. Aquel que perdona todos los pecados. No hay otra vía, no hay otro intercesor, solo el Señor Jesucristo. Solo Él dio su vida por ti. Y la palabra hoy te está hablando a ti que lo conoces y que no quieres dejar tu pecado. Hoy yo te insto a que dejes todo atrás y camines por el camino verdadero del Señor. Entres por esa puerta angosta, te humilles ante su altar, endereces tus malos caminos y comiences a clamar al Dios verdadero, al Dios de Jacob. Hoy te pido que te unas al clamor de muchos de nosotros por esta nación y por toda la tierra, que hoy gime a una el hecho de haber querido dejar atrás al Señor. Examinémonos, como dice su palabra, examinémonos si estamos bien con el Señor. Examinémonos si estamos sembrando, si estamos recogiendo lo que hemos sembrado. Examinémonos qué estamos recogiendo y qué hemos sembrado. Pero también hoy te tengo una buena noticia. Tú puedes parar de sembrar lo que estás sembrando y cambiarlo, para que más adelante otras personas recojan lo que has sembrado. Tal vez no lo vayas a recoger tú, pero tal vez pueden recogerlo tus nietos. ¿Qué estás sembrando para ellos? ¿Qué les estás enseñando? ¿Qué les vienes enseñando a tus generaciones? O tal vez son tus hermanos más pequeños. ¿Qué vamos a sembrar de ahora en adelante? Eso es algo que yo quiero poner en tu corazón, para que tú puedas hablar con el Señor en el momento de tu oración y le puedas decir al Señor, quiero empezar a sembrar bien, quiero tener buenos frutos, quiero empezar a caminar por el camino estrecho, quiero recordar mis promesas que hice una vez, quiero humillarme delante de tu presencia y quiero serte un siervo fiel. Bendiciones, hermano.